Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es mi video 3 para actividad de estadística acerca de los padres de la estadística. Mi nombre es Leonardo Romero García, de la Universidad Tecnológica de Cancún. Los padres de la estadística. Empezamos con Bayer Thomas, que es un clérigo inglés de la primera mitad del siglo XVIII, nacido en 1702 a 1771. Fue el padre de la estadística bayesiana, teólogo matemático y miembro de la Royal Society desde 1742. En 1763 se publicó postuladamente el Easy Towards Solving, Applying the Doctrine of Change, donde Bayes reveló y abordó el problema de las causas a través de los efectos observados, y donde se enuncia el teorema de los efectos observados, y donde se enuncia el teorema que lleva su nombre. Este trabajo fue entregado a la Royal Society por Richard Price y resulta ser la base para la técnica de toda la estadística conocida como estadística bayesiana. Vamos con Bernoulli Jacob. Él es un matemático francés nacido en 1654 a 1705. Es miembro de una familia de grandes científicos. Entre sus grandes trabajos se puede destacar el arte de pronosticar una ley de los grandes números. Jacob Bernoulli permitió el avance de muchas teorías matemáticas, incluida la teoría de la probabilidad, para la que esta fue su última obra y la más destacable. En 1713, con su carácter postuló y dio contribuciones a la estadística y a otros campos de la matemática, que fueron tan importantes que actualmente es uno de los cráteres lunares que lleva su nombre. Chebyshev Pannuti es un matemático ruso, nacido en 1821 a 1894, también conocido como T. Chebyshev. Él defendió la tesis en su famosísima tesis llamada Un intento de análisis elemental de la teoría probabilística. Por esto recibió una medalla de plata por el trabajo. Calculó las raíces de las ecuaciones, la disertización de la integración con ayuda de algoritmos, y le hizo conseguir la plaza de profesor titular en la Universidad de San Petersburgo. Pero es más conocido entre los estudiantes de la estadística principalmente por su desigualdad de Chebyshev, que en un caso práctico sería la probabilidad de un elemento para cualquier distribución estadística de encontrarse en la medida y menos dos desviaciones típicas, y la media masa de desviaciones típicas es mayor que el 75%. Koch Gertrude Mary es una matemática y estadística americana, nacida en 1900 a 1978. Su principal aportación a la estadística estuvo en el campo del diseño experimental. Su objetivo fue hacer de la estadística una ciencia práctica y aplicable a la agricultura y a la investigación biológica. Se convirtió en la primera mujer elegida en la Junta del Instituto Internacional de Estadística en 1949. Además, ella fue la primera mujer jefa del Instituto en la Estadística de la Universidad de Carolina del Norte en 1944. Un año más tarde participó como editora principal en la revista Biometrics durante 10 años y fundó en 1947 la International Biometrics Society. De Fermat Pierre. Él es un matemático y jurista francés nacido en 1601 y murió en 1675. Es conocido por sus conocimientos que le pusieron en el mote de príncipe de los aficionados. Fue uno de los iniciadores de la teoría de las probabilidades. Formuló su conocido último teoría de Fermat, demostrado por Andrew Weiss en 1945. Más de 300 años después de su trabajo, en 1636, Fermat propuso un sistema de geometría analítica similar a uno de Descartes, quien lo propuso unos años después. El trabajo de Fermat estaba basado en una reconstrucción del trabajo de Apollonius,
usado en el álgebra de 20. Similar al trabajo de Feynman al descubrir métodos similares de disociación e integración encontrados de los máximos. Fermat tuvo la primera idea sobre el cálculo diferencial y Pascal inventó el cálculo de las probabilidades. Su obra se halla en el libro Varia Opera Matemática, publicada por su hijo en 1675. El principio de Fermat. Esa fue una fórmula en óptica geométrica. Para ir de un punto a otro, la luz sigue a la trayectoria de mínima duración. De Moiré-Abraham. Es un científico importante en muchos campos de la matemática. Nacido en 1667 a 1754, él cooperó con el cambio significativo de la estadística con el paso de la distribución binomial a la normal. Entre sus trabajos encontramos The Doctrine Change, la doctrina de la suerte, que utiliza el cálculo de las probabilidades. Dr. Childs es un matemático inglés nacido en 1832 a 1898, conocido por el gran público como Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo. Sus relatos se pueden establecer próximos a la teoría de juegos Charles Louis Dodgson en 1832 a 1898. Comenzó a enseñar matemáticas en el Christ Church College, en la Universidad de Oxford. Su trabajo consistía en preparar a los hombres de la institución, pues no eran todos varones, para los exámenes de la materia. En algunos de ellos expuso métodos inusuales como trucos aritméticos y de cálculo mental súper rápido. En otros presentó ideas innovadoras que presagiaron avances que solo veían a la luz del siglo XX. Como tal, podemos resaltar su teoría de los sistemas electorales, con excepción de dos de esos libros. Sus obras en sí fueron publicadas por la editorial Macmillan. Uno de los fundadores, Alexander Maximilian, fue en 35 años amigo y editor de confianza de Dodgson, lo que hizo que se elevara y se hiciera de respeto ante los demás. Galton Francis es un explorador y científico inglés multidisciplinar, nacido en 1822 a 1911. Él fue primo de Charles Darwin y es el creador de la eugenesia moderna. Es uno de los traductores de los métodos estadísticos aplicados a la biología, junto a Carl Pearson. Entre muchos otros temas, fue el primero en explicar el fenómeno de la regresión hacia la medida y utilizar la línea de regresión. Fue uno de los pioneros en el uso de la distribución normal. Su ingenio lo llevó a construir la máquina de Green's. Gauss Karl Renz fue un matemático estadístico alemán nacido en 1777 a 1855. Realizó grandes trabajos relacionados con la distribución normal, teoría de errores, dispersión, mínimos cuadrados. Las principales aportaciones de Gauss a la estadística fueron la teoría de la estimación en el método de los mínimos cuadrados y, como consecuencia, el llamado modelo lineal de Gauss. El método de los mínimos cuadrados fue desarrollado independientemente por Gauss en Alemania. Gossett William Shirley. Él es un estadístico británico de 1876. Murió en 1937. Trabajó como químico en la fábrica de Guinness, con trabajos estadísticos extraordinarios sobre muestras, pequeñas. No es conocido por su nombre, sino por el seudónimo de Student. Así se conoce también la distribución de Student, que fue uno de sus trabajos más importantes. Kolmogorov Andrei Nikolaevich fue un matemático ruso nacido en 1903, murió en 1987. Avanzó en diversos campos científicos, entre ellos la teoría de las probabilidades, la topología, la lógica institucionista, las turbulencias de la mecánica clásica y la complejidad computacional. Es el creador de la axiomática de
Kolmogorov, fundamento de la teoría sistemática de la probabilidad. Se le atribuye la cita siguiente: todo matemático cree que está delante de todos los demás. La razón por la que no lo dicen en público es porque son gente inteligente. Ledley George Louis, conde de Buffon, nacido en 1707 a 1788. Es un matemático y naturalista francés. Realizó estudios sobre la mecánica astronómica. Realizó estudios sobre la mecánica, la astronomía, la medicina y también teoría de números. Así también cálculo, geometría y probabilidad. Es famoso en esta última materia por su curioso experimento de determinar muchas cifras decimales en el valor del número 11, tratándolo como una experiencia de probabilidad geométrica conocida como la antigua de Buffon. Pascal Blaise. Él es un científico francés nacido en 1623 a 1662. Quizás es el más importante de los iniciadores de la teoría de las probabilidades y el estudio del análisis combinatorio. Es apasionante su relación de científico Picard con Fermat. En 1654, junto a Pierre de Fermat, formuló la teoría de la matemática de la probabilidad, que fue y hasta la fecha es fundamental en estadísticas actuariales, matemáticas y en los cálculos de física teórica moderna. Otra de sus contribuciones son la deducción del llamado principio de Pascal, que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad que todas las direcciones, y sus investigaciones sobre las cantidades infinitesimales. Por último, Pearson Clarke, científico matemático y pensador británico, nacido en 1857 a 1936. Hizo grandes aportaciones a la disciplina de la estadística descriptiva y a la correlación. También desarrolló una intensa investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos y en la biología, y fue el fundador de la bioestadística. Estos fueron los padres de la estadística y aquí están todas las referencias que se usaron para hacer este video y esta investigación. Muchas gracias.